A los 55 años, Lorenzo Antonio decidió abrir la boca después de décadas de murmullos. Su declaración fue como un rayo que parte un roble seco, iluminando todos los rincones donde se escondían los chismes. Los fans llevaban años inventando teorías para explicar por qué su segundo disco se evaporó, qué fuego lo unía realmente al Divo de Juárez, y cómo terminó sin una lágrima pública la historia con Graciela Beltrán. Él, cansado de ver cómo otros escribían su guión con tinta venenosa, eligió la hora perfecta y soltó la bomba. Iba a contar todo, desde la primera nota cantada en un centro comercial hasta la última noche en que lloró detrás del telón. Así comenzó la tormenta. Para entender la magnitud del estallido, hay que retroceder a 1981, cuando un adolescente de mirada verde se presentó en Juguemos a Cantar. En cuestión de minutos, el público quedó hechizado, y las revistas juveniles lo proclamaron príncipe del pop mexicano. Nadie sospechaba que en el aire rondaba un destino que lo conectarían con la figura más polémica de la música latina, un artista capaz de componer himnos y levantar escándalos con la misma facilidad. Ese cruce, azarosamente sellado en un pasillo lleno de escaparates brillantes, sería el primer nudo de una cuerda que después se tensaría hasta casi romperse. El éxito, como un río desbordado, arrastró a Lorenzo sin que pudiera agarrarse a la orilla. El relato oficial dice que la primera charla entre Lorenzo y Juan Gabriel fue pura coincidencia. Sin embargo, quienes estuvieron allí recuerdan algo distinto, un magnetismo eléctrico, como si el aire chispeara alrededor de ambos. El Divo los invitó a cenar esa misma noche, a él, a su madre y a sus hermanas. Durante el postre, la conversación abandonó la trivialidad y se clavó en sueños, miedos y promesas que se juraban con el brillo de los ojos. De aquel encuentro salió algo más grande que una simple amistad. Nació una conexión alimentada por recuerdos de favores antiguos, deudas de gratitud y una admiración que pronto se volvió casi adictiva. El origen de esa deuda se remonta a los años 70, cuando el padre de Lorenzo, el carismático Tani Moore, ofrecía su voz en clubes perdidos de Ciudad Juárez. Allí conoció a un joven Alberto Aguilera que apenas soñaba con un boleto para escapar de la pobreza. Tani le regaló espacio en su espectáculo y hasta lo promocionó en su programa de radio, un impulso que salvó al futuro Juan Gabriel del olvido. Las raíces de la gratitud crecieron profundas. Cuando la fama coronó al Divo, él no olvidó quién le tendió la mano y decidió sembrar esa misma esperanza en el hijo de su viejo amigo, convirtiéndose en su padrino artístico y, según algunos, en algo más íntimo. Las sesiones privadas comenzaron poco después. Se reunían en salones apagados, iluminados solo por candelabros antiguos y el reflejo lacrimoso del piano. Juan Gabriel pulsaba acordes mientras Lorenzo absorbía cada nota como si fuera oxígeno puro. Entre versos, compartían confesiones que jamás pisarían una sala de prensa. De ese laboratorio emocional salieron gemas como Él no te quiere y Muchachita, baladas tan ardientes que el público sentía, sin saber por qué, que había alguien deseado y prohibido detrás de cada estrofa. Los técnicos contaban que las miradas duraban segundos infinitos y que las sonrisas temblaban como velas al viento. Las paredes absorbían secretos que, tarde o temprano, iban a buscar una grieta para escaparse y volar sobre toda Latinoamérica. Ese escape ocurrió con estruendo cuando 12 Rosas vio la luz en 1987. El piano inicial, dirigido por el mismo Divo, abría la puerta a un torrente orquestal que erizaba la piel. Lorenzo cantaba con la garganta expuesta, como si cada verso fuera un pétalo arrancado de su pecho. El sencillo trepó al número 1 en México, dominó Argentina y se clavó en el top 5 de Estados Unidos. Los críticos elogiaban la pureza de la voz, pero entre líneas se preguntaban quién merecía esas rosas sangrantes. Muchos sospechaban que solo había un destinatario posible, y no era una mujer de ojos cafés, sino el hombre que afinaba cada acorde tras la consola. Ese rumor, como chispa en pólvora seca, prendió fogatas de especulación en radios, pasillos y salas de juntas. El éxito incontrolable de la balada puso nerviosos a los ejecutivos. Ellos habían construido la imagen de Lorenzo como el novio perfecto de la muchachita promedio, y la cercanía con un ícono envuelto en mitos sobre su sexualidad amenazaba ese plan de marketing. Comenzaron las llamadas secretas, los memorandos marcados como confidenciales y las reuniones a puerta cerrada. Había que frenar la dupla antes de que la imaginación del público dibujara conclusiones imposibles de borrar. En ese ambiente enrarecido nació el famoso segundo álbum, un proyecto que prometía superar todo pero terminó escondido, como cuadro maldito en la bóveda helada de la discográfica. La orden fue clara: poca promoción, 0 apariciones conjuntas y silencio absoluto si alguien preguntaba demasiado. El golpe fue brutal. Lorenzo había dejado su alma en ese disco, especialmente en la canción titular Dime por qué, donde su voz se quebraba al pronunciar un "cuando pienso en ti", que parecía dirigido a una sombra específica. Cuando supo que la campaña de lanzamiento se reducía a migajas, sintió el piso abrirse bajo sus pies.
Los fanáticos olieron la traición y organizaron acciones de guerrilla, cartas masivas a emisoras, peticiones nocturnas en programas de llamadas, cassettes piratas corriendo mano a mano como tesoros sucios. Lejos de apagar la llama, la censura la avivó hasta convertirla en incendio. Cada copia clandestina multiplicaba el mito del álbum perdido y reforzaba la idea de que detrás había un amor prohibido, censurado por cobardes. Cansado de esconderse, Lorenzo tramó su venganza artística. En 1993 entró al estudio con la decisión de honrar a su mentor y desafiar al mismo tiempo el miedo corporativo. Nació Mi tributo a Juan Gabriel, una obra bañada en cuerdas majestuosas y confesiones disfrazadas de versos prestados. Grabó Querida, Hasta que te conocí, y una joya inédita que el divo le escribió al oído. El disco vendió más de 100,000 copias y demostró que el público no temía la cercanía entre ambos. Al contrario, la celebraba. Pero la televisora vetó un especial, dejando claro que el fantasma del escándalo seguía rondando los pasillos dorados del espectáculo. En lugar de doblegarse, Lorenzo tomó nota y preparó un siguiente movimiento aún más audaz. Ese movimiento fue la fuga. En 1997 firmó con Fonovisa, un sello dispuesto a darle libertad absoluta. Allí cocinó Corazón de mi padre, un álbum que mezcló balada orquestal con acordeón norteño. Guiño directo a las raíces de Tani Moore. La crítica lo aplaudió. Pero la industria había cambiado. Los nuevos ídolos llegaban con coreografías pegajosas y escándalos frescos. Lorenzo, sin embargo, encontró su nicho en teatros donde podía mirar a los ojos a cada fan y contar la historia de aquel piano iluminado por velas. Cada relato hacía que el público imaginara promesas susurradas entre dos hombres rodeados de rumor y peligro. Aquel ambiente íntimo, lejos de los estadios, se volvió su santuario contra la maquinaria que casi lo destruyó. Y justo cuando parecía que el archivo de escándalos estaba cerrado, apareció Graciela Beltrán. El 2010 los unió en un programa de duetos, y la electricidad entre ambos dinamizó las redes sociales. Las cámaras captaron una sonrisa descarada y un rubor imposible de falsificar. El sencillo Nació nuestro amor se coló en listas y revivió columnas de chismes. Esta vez la pareja no era tabú, pero la experiencia pasada enseñó a Lorenzo a blindar su intimidad. Se negó a montar dramas prefabricados y con esa negativa tocó la fibra del amarillismo que exige sangre para seguir girando. Los paparazzi acamparon fuera de hoteles. Las revistas ofrecieron cheques obscenos por una lágrima, pero la pareja resistió, atada por un pacto de discreción. La resistencia, paradójicamente, provocó más morbo. Columnistas sin rostro empezaron a deslizar la vieja cantaleta, que el romance era pantalla, que la verdadera pasión de Lorenzo seguía anclada en aquel compositor ya mayor. Invocaron fantasmas de orientación confundida, amores clandestinos y triángulos imposibles. En los premios Palmas de Oro de 2012, Lorenzo encaró la tormenta con dos frases. Soy heterosexual. No me afectan las habladurías. La respuesta fue serena pero contundente, dejando a los cazadores de escándalos sin carne fresca. Graciela, lejos de dudar, lo respaldó ante cámaras, sentenciando que el amor valía más que cualquier rumor venenoso. Con ese frente unido, demostraron que a veces la verdad es tan simple que los titulares se quedan sin tinta para decorarla. Pero el asedio constante pasó factura. Los cronogramas no coincidían. Los viajes eran interminables y el cerco mediático no aflojaba. El romance se apagó en silencio, sin portazos ni lágrimas televisadas. Un comunicado breve confirmó la separación y ambos siguieron caminos distintos, dejando tras de sí un halo de nostalgia dulce. Los fans, empecinados en los finales felices, aún preguntan si algún día volverán a grabar juntos. Cada vez que la canción suena en la radio, las redes se encienden, recordando un amor que, por momentos, pareció capaz de vencer cualquier tormenta. Lorenzo, al oír esos comentarios, sonríe con melancolía y explica que algunas historias brillan más cuando se guardan en la penumbra, intactas, lejos del ruido insaciable. El golpe más duro llegó en 2016. Juan Gabriel, después de un concierto apoteósico en Los Ángeles, cayó fulminado por un infarto. La noticia viajó más rápido que nunca. Lorenzo estaba en plena gira y recibió la llamada que heló su sangre. Perdió a un mentor, a un hermano simbólico y, según algunos, a la inspiración secreta de sus canciones más intensas. En cada show subsiguiente, interpretó el tributo completo, relatando anécdotas que hacían llorar a la audiencia. Sintió que con cada nota despedía un pedazo de sí mismo, mientras el mundo comprendía la magnitud de aquel vínculo casi mítico. Grabar un álbum en vivo y donar las ganancias fue su manera de saldar la deuda de amor y lealtad eterna. Hoy, Lorenzo camina por escenarios medianos con la serenidad de quien ha sobrevivido al huracán. Ya no persigue discos de platino ni titulares ruidosos. Su tesoro es la conexión directa con el público que aún corea 12 rosas como si la hubiera escuchado ayer por primera vez.
Entre canción y canción, desliza fragmentos de su historia, suficiente para incendiar la imaginación, pero nunca tanto como para saciarla del todo. Aprendió que el misterio vende más que cualquier confesión absoluta. Por eso deja que la gente complete los huecos, porque en esos huecos late el suspense que lo mantiene vivo en el recuerdo colectivo. Cada mirada cómplice desde el escenario es un guiño a los que saben leer entre líneas ardientes. A puerta cerrada confiesa que aún le duele recordar aquel segundo álbum enterrado. Las cintas originales siguen guardadas en una bóveda polvorienta. De vez en cuando, algún ejecutivo nostálgico reproduce los masters y se pregunta cuánto dinero dejaron escapar por miedo al qué dirán. Él asegura que, si la vida se lo permite, algún día lo lanzará sin filtros, tal cual se grabó entre suspiros y madrugadas. Sabe que ese material es dinamita pura, versos que gotean sentimiento, armonías arregladas por un genio ya muerto y confesiones codificadas en metáforas que solo los dos entendían. El día que esas canciones salgan a la luz, dice sonriendo, muchos van a temblar de verdad. Hasta entonces, el mito seguirá respirando bajo llave. Resulta imposible ignorar la huella del escándalo en su trayectoria. Cada paso que dio estuvo marcado por susurros de romance prohibido, censura corporativa y traiciones glamorosas. Sin embargo, él transformó esa nube negra en motor creativo. Entendió que la incertidumbre mantiene los reflectores encendidos. Cuando sube al escenario, no lucha contra los murmullos. Los abraza, los convierte en combustible dramático y los devuelve al público en forma de notas que arden. Así, cada concierto se vuelve acto de catarsis colectiva. Él exorciza sus fantasmas, el público alimenta su morbo y todos salen satisfechos, aunque nadie confiese abiertamente lo que desea escuchar. La paradoja perfecta. Un artista que vive de la duda mientras entrega canciones que suenan más sinceras que un juramento. Su relación con la prensa cambió con los años. Al principio otorgaba entrevistas largas, ansioso por aclarar cada rumor. Esa transparencia le costó más de lo que ganó. Los titulares retorcían sus palabras, convertían sus suspiros en declaraciones, y cada desmentido parecía confirmar algo peor. Ahora habla poco y solo cuando quiere. Cuando un reportero le pregunta por Juan Gabriel, Lorenzo eleva la vista, suspira y suelta una anécdota emotiva pero inofensiva, suficiente para satisfacer la curiosidad superficial. El mensaje es claro, la verdad completa pertenece a él, y quizás al viento de aquellas noches en Cancún, nadie más. Quien busque detalles picantes tendrá que seguir especulando, porque él aprendió que el silencio también puede ser un espectáculo estruendoso. Hay un detalle que pocos conocen. Lorenzo fundó talleres para jóvenes cantantes, siguiendo la filosofía de su padre. Allí repite, casi como mantra, la lección que aprendió a golpes. La industria te alza en un minuto y te puede triturar al siguiente. Les enseña a blindar el corazón, a negociar contratos sin vender el alma y, sobre todo, a convertir cada herida en arte. Los alumnos lo escuchan con ojos brillantes. Saben que están frente a un sobreviviente real, no un gurú fabricado por marketing. Al final de cada clase canta un fragmento de Dime por qué. Los chicos sienten escalofríos porque reconocen que están oyendo un tesoro casi prohibido. Esa canción que la radio nunca dejó volar. Algunos ejecutivos actuales, más abiertos de mente, han tanteado la idea de un relanzamiento oficial del álbum Fantasma. Ofrecen cifras altas, paquetes de streaming y campañas globales. Lorenzo escucha, sonríe y responde con la misma frase: todo a su tiempo. Él sabe que la música tiene caducidad comercial, pero un secreto bien guardado no envejece. Al contrario, se vuelve leyenda. Deja que la expectativa crezca, consciente de que cada año sumado engorda el valor simbólico y monetario del proyecto. Cuando decida liberarlo, el golpe será doble: satisfacción artística y recta final de venganza contra los que lo callaron. Esa será la revancha definitiva, una rosa número 13 que pinchará a todos los que dudaron de su resistencia. Mientras tanto, los cazadores de primicias husmean entre sus redes sociales, esperando señales de reconciliación con Graciela. Un simple emoji basta para desatar teorías interminables. Él se divierte y lanza pistas ambiguas. Una foto de un ramo de rosas, una melodía tarareada, un verso suelto. Los seguidores diseccionan cada detalle, convencidos de que se avecina un reencuentro. Nadie repara en que el artista domina el arte del anzuelo. Cada insinuación es una cuerda que mantiene vivo el interés. Un recordatorio de que el show no termina cuando se apagan las luces, sino cuando la audiencia deja de imaginar lo que podría pasar detrás del telón. Y hasta ahora, la imaginación sigue corriendo como caballo desbocado en un hipódromo de rumores. En entrevistas recientes, Lorenzo admite que la fama le enseñó a vivir con dos pieles. Una es la del artista romántico que sangra sobre el micrófono.
La otra, la del estratega frío que mueve piezas en silencio. Dice que sin esa dualidad habría desaparecido cuando la disquera lo silenció, cuando la prensa lo acorraló o cuando el amor se esfumó. Ahora abraza ambas naturalezas sin culpa, porque entendió que el entretenimiento es una batalla permanente entre verdad y narrativa. Si controlas tu historia, vives. Si la dejas en manos ajenas, mueres de rumores mal contados. Por eso sigue afinando su espada lírica, dispuesto a cortar cualquier etiqueta que intente encerrarlo en un molde. Es su manera de bailar sobre las brasas sin quemarse. Y sin embargo, a pesar del control férreo, hay momentos en que la emoción lo desborda. Una noche en Puebla, mientras interpretaba Hasta que te conocí, la voz se le quebró y tuvo que detener la orquesta. Confesó que el recuerdo del maestro lo golpeó como ola fría y sintió que el escenario giraba. El público, en lugar de impacientarse, encendió luces de celular y coreó el coro, sosteniéndolo hasta que recuperó el aliento. Esa escena, grabada por cientos de teléfonos, se viralizó y recordó al mundo que, detrás del estratega, sigue latiendo un corazón herido que no ha terminado de sanar. Cuando la canción terminó, Lorenzo besó el cielo, y muchos juraron ver lágrimas cayendo sobre el diapasón dorado. Los críticos más cínicos intentan reducir su historia a un cuento de oportunismo, pero los datos no mienten. Ha sobrevivido 4 décadas en un negocio que devora ídolos cada verano. Sigue llenando recintos, vende discos de catálogo y mantiene vivo un misterio que ninguna campaña millonaria podría fabricar desde cero. Eso, en la era de la sobreexposición, es brujería. Quizás el secreto sea esa mezcla de melodrama y silencio calculado. O tal vez, como él mismo dice entre risas, todo se resume a cantar con el corazón abierto y cerrar la boca cuando los buitres rondan demasiado cerca. Sea cual sea la fórmula, el resultado es un fenómeno que convierte rumores en oro y dolor en poesía popular. Quizá nunca sepamos la cronología exacta de los besos, las traiciones y las confesiones que incendiaron esta leyenda. Tal vez esa servilleta con la letra prohibida siga guardada, esperando salir a la luz. Lo único seguro es que Lorenzo Antonio ya ganó la partida. Convirtió el silencio en arma, la sospecha en escudo y la música en testamento. Cada vez que una radio vieja reproduce 12 rosas, el eco de aquella promesa clandestina vuelve a florecer. Y mientras esa canción siga rodando por el aire, la historia seguirá escribiéndose sola, pétalo tras pétalo, sin necesidad de números ni de nombres completos, porque el mito, como el amor más intenso, siempre se relata en voz baja y se siente como un secreto ardiente en la piel.